que brindan las facilidades necesarias para que sus miembros, atendiendo los mandatos de sus clientes, introduzcan órdenes y realicen negociaciones de compra y venta de valores, tales como acciones de sociedades o compañías de moneda, bonos públicos y privados, certificados, títulos de participación y una amplia variedad de instrumentos de inversión. Es decir, es una organización mediante la cual hay personas que venden parte de sus acciones, parte de sus empresas, y otras personas o sociedades o instituciones que las compran, haciendo un intercambio, como un pequeño mercado, de ahí el nombre de mercado de valores. ¿De acuerdo? Además, la sociedad la bolsa de valores, de manera complementaria, en la economía de los países intenta satisfacer tres grandes intereses. El primero es el de la empresa, porque al colocar sus acciones en el mercado y ser adquiridas por el público, obtiene de esta el financiamiento necesario para cumplir sus fines y generar riquezas. Es decir, la empresa empieza a colocar parte de ella en pequeñas acciones para que los pequeños inversores, al comprarlas, den una prima por esas acciones y de esta forma la empresa consigue un capital para poder financiarse en vez de ir a un banco o a otras empresas para conseguir dicha financiación. El de los ahorristas, porque se convierten en inversionistas y en la medida de su participación pueden obtener beneficios por la vía de los dividendos que reportan sus acciones. Como muchos sabemos, hay muchas empresas que reparten dividendos cada 3-6 meses, ¿de acuerdo? De sus beneficios que tienen, reparten una parte de esos beneficios entre todos sus accionistas. Cuanto más acciones tenga un cliente o un inversor, mayor será el nivel de dividendos que estará reportándose. Tercer punto es del Estado, porque también la bolsa dispone de un medio para financiarse y hacer frente al gasto público, así como adelantar nuevas obras y programar el alcance social. Todos hemos escuchado hablar de los bonos del tesoro, las letras, las obligaciones, y son formas de que tiene el Estado de poner parte en el mercado para empezar a conseguir una financiación. De acuerdo, ahora, ¿por qué invertir en bolsa? ¿Vale? ¿Por qué invertir en bolsa y no invertir en otros productos? Vamos a ver un pequeño desplegable, con un esquema muy sencillito vamos a poder ver. ¿Por qué meter en bolsa? Es una diversificación de activos, una diversificación temporal, una liquidez y una transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Diversificación de activos. Con un patrimonio bajo se puede invertir en varias empresas a la vez. Podemos comprar varias empresas con acciones teniendo un patrimonio pequeñito. Diversificación temporal. Se puede invertir en una empresa concreta haciendo varias compras a lo largo del tiempo. No hace falta comprarlas todas en el mismo momento. Liquidez. Eso se necesita el dinero, en pocos días se tiene el dinero en la cuenta. Es decir, que en un flujo de dinero grande se puede conseguir esa dicha liquidez. Transparencia. Gracias a Internet podemos consultar la cotización de una acción o derivado en cualquier lugar. Es decir, que puede estar en cualquier punto del mundo y con una conexión a Internet podemos ver cómo están nuestras acciones de cualquier banco, de cualquier empresa, en cualquier momento, en tiempo real. ¿De acuerdo? En cuanto a la liquidez, eso, en caso de necesitar de dinero, un poco de tiene el dinero en la cuenta, porque siempre cuando nosotros vamos a dar una orden de venta de nuestras acciones, en un 99% de los casos va a haber una orden de compra. De esta forma se van a vender nuestras acciones y vamos a conseguir esa liquidez. No tenemos un producto como, por ejemplo, un depósito bancario que normalmente tiene que ser a 1 año, a 2 años, 3 años, entonces la liquidez no es tan inmediata como puede ser esto. ¿De acuerdo? Pensado comprar 1000 acciones, no hace falta comprarlas en el momento, podemos ir haciendo paquetes de 10, de 20, de 30 y comprándolas poco a poco. La liquidez, como ya hemos hablado antes,
En 2 o 3 días podemos disponer de nuestro dinero invertido en nuestra cuenta bancaria. Tiene transparencia. Desde cualquier punto del mundo podemos consultar cualquier cotización, sea de materias primas, de acciones, derivados, divisas, etcétera. Vamos a hablar de la fase del ciclo económico. No en cada momento tenemos una fase, aunque realmente no la veamos, pero la vamos a poder comprobar viendo este pequeño esquema. Del ritmo del aumento de los precios, empeoramiento del saldo exterior y una mejora del déficit público, además de una tendencia a la subida de los tipos de interés. En cambio, en la fase del auge, tenemos una retracción del ritmo del crecimiento de la producción, nivel de ocupación cercanos al pleno empleo, inflación elevada y tipo de interés altos, empeoramiento de las expectativas empresariales. Otra fase del ciclo económico es la fase de recesión, donde podemos observar una disminución de la inversión y el consumo privado, disminución de la producción y de la renta, los beneficios disminuyen, la tendencia al estancamiento de precios incluso bajan y un aumento del paro. En la última fase sería la fase de depresión, donde hay un bajo nivel de demanda, niveles de producción en su punto más bajo, un fuerte desempleo, una inflación reducida, tipo de niveles de interés en niveles muy bajos. Es decir, ahora mismo en el 2014 estaríamos en la última fase, ¿de acuerdo? Pero en la fase de depresión. Como hemos visto, entonces el ciclo económico se compone de la fase de expansión, fase de auge, fase de recesión y la fase de depresión. Ahora mismo esto, como hemos visto, son distintas fases entre las cuales las expectativas económicas son muy diferentes. Los estados, por ejemplo, de tipo de interés o disminución del paro o aumento del paro son bastante claros en unas y en otras. Ahora mismo, como hemos estado hablando, estaríamos en la fase de depresión, ahora en el 2014, estaría compuesto por el bajo nivel de demanda, unos niveles de producción en su punto más bajo, un fuerte desempleo, una inflación reducida, unos tipos de interés en niveles muy bajos, y hay unos primeros síntomas de recuperación de las expectativas empresariales, pero no elevado. Bueno, hasta aquí este pequeño curso de iniciación a la bolsa. Más abajo podéis tener el esquema de la fase del ciclo económico y también podéis tener por qué invertir en bolsa. Además, abajo también podéis hacer un pequeño test para saber los qué conocimientos habéis adquirido en este pequeño curso. Espero que os haya gustado. Un saludo.